En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Señor, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con ese mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora quisiera hacer un Ave María en recordación de quien dio este rollo en las primeras conversaciones, que fue ni nada menos que nuestro amigo que está viviendo el 5.º día, Tonio Punget. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre, como todos ya saben, es José Greco. Creo que todos me conocen. Hice el cursillo 19 de la diócesis de Avellaneda. En aquel tiempo era la diócesis de Avellaneda. Digo esto porque hoy, este año, se cumplen 20 años de que pasó a ser Avellaneda Lanús, porque se agregó un territorio de Lanús, precisamente. Entonces la diócesis se llama Avellaneda Lanús. Y mis amigos de diócesis a veces me corrigen, dicen, ¿por qué decís Avellaneda si es Avellaneda Lanús? Porque yo hice cursillo en Avellaneda. Avellaneda Lanús es una nueva realidad, que muy contento de poder vivir en esa realidad. Bueno, el 2 de junio de hace 36 años salía de ese cursillo, tenía la clausura, del 30 de mayo al 2 de junio, con 33 años, era bastante más joven que ahora, había hecho mi cursillo. Bueno, como ustedes todos ya saben, el rollo se llama normalidad. Cuando yo me ha tocado hacer un rollo, la normalidad siempre fue que hiciera fichitas con aquellas ideas que iba a desarrollar y bueno, luego leer sobre el tema, todo lo que pudiera, y después con esas fichas dar el rollo. Esa fue siempre mi normalidad. También mi normalidad era de que si tenía 40 minutos, usara una hora. Y bueno, esta vez pensaba hacer lo mismo. Entonces, cuando el amigo José me pidió el rollo escrito, le dije, mirá, no lo escribí, porque voy a hacer así. Y lo noté con preocupación, y me parece que ninguno merece crearle preocupación al otro, y menos en esto, y menos a nuestro amigo José, que tanto empeño pone en llevar adelante esto, y llevarlo adelante de la mejor manera. Entonces, dije, bueno, si es momento de romper mi normalidad. A mí no me gusta escribir, así que, bueno, igual lo escribí y se lo mandé. Y hoy les prometo que de las 2 horas que me dio, no me voy a tomar ni un minuto más. Por eso que lo voy a leer. Rompiendo mi normalidad, voy a leer. No soy bueno para leer, bueno, no soy bueno para casi nada, pero leyendo me trabo y qué sé yo, y más con los años, ¿no? Uno parece que algunas cosas las va haciendo peor. No es, esto es un chiste, son 40 minutos y voy a tratar de que sean menos. Eso también lo había pensado de antes, porque como todos sabemos, estamos de alguna manera reviviendo en lo que cada uno le parece que tiene que ser los valores de aquellas conversaciones, que se llamaron precisamente conversaciones por el hecho de que se completaban con el trabajo y con el aporte de todos, no solamente del rollista. Y yo creo que para este tema también debe ser
igual. Acá estamos todos entre dirigentes. Bueno, me tocó a mí darlo, pero seguramente que cualquiera de ustedes lo podría haber dado y mejor que yo. Cualquiera de ustedes puede seguramente también aportar a este tema de la normalidad y seguramente que lo va a hacer después y eso va a ser lo lindo, que la cosa se complete entre todos. No que parezca que acá haya alguien que enseña y otros que aprenden, porque no lo es así y no lo debería ser nunca dentro del movimiento de la normalidad del movimiento de cursillo. Lo que sí debería ser normalidad, como nos decía José al principio, es que esta reunión sirva para que todos seamos un poquito más amigos. Si logramos eso, se habrá logrado el cometido del rollo. Si no logramos ser un poquito más amigos, y aunque aprendamos cosas, no sé si se logra el cometido. Es decir, que entre todos logremos ser un poquitito más amigos. Entonces, yendo ahora a la normalidad, la normalidad es la cualidad o condición normal que se ajusta a las normas o que se halla en su estado natural. En un sentido general, la normalidad hace referencia a aquel o aquello que se ajusta a valores medios. Por ejemplo, el equipo necesita un jugador que escape de la normalidad y que pueda resolver partidos por sí solo. Estamos esperando que Messi entre en su normalidad de ser una normal en el fútbol y podamos ganar la Copa América. Es esperable que un adolescente intente romper con la normalidad que lo oprime y busque su propio camino. Otra de las cosas, por ejemplo, y muy de esta época con el COVID, la empresa pagó los sueldos adeudados y la situación laboral retornó a su normalidad. La normalidad es un comportamiento que está vinculada a la conducta de una persona que no muestra diferencias significativas con el resto de la conducta del resto de su comunidad. Que los hombres usen pollera puede formar parte de la normalidad de ciertas regiones de Escocia, pero resulta anormal en muchas otras sociedades. No hay que olvidar, de todas formas, que la normalidad tiene una gran carga subjetiva y está vinculada a la condición social, la edad, la religión y otras cuestiones. Para un adolescente, estar toda la noche sin dormir puede resultar normal durante los fines de semana, mientras que una persona mayor que tenga la misma conducta genera extrañeza. El concepto de normalidad engloba la serie de expectativas que cada sociedad tiene de su gente. Se trata de una generalización y como tal carece de precisión cuando se lleva a la práctica. Por mucho que una persona se esfuerce por parecerse a otra en cumplir su mandato, recién José se quería parecer a Carlos, bueno, no, José, nunca podrá modificar sus sentimientos y sus necesidades, aunque haga muy bien el hecho de silenciar. La normalidad hace caso omiso a aquellos detalles que nos hacen individuos y por lo tanto no habla de nosotros, sino por nosotros. Resulta tan absurdo afirmar que las mujeres se sienten naturalmente atraídas por la moda y las historias de amor como decir lo contrario. Cada mujer de un determinado grupo social crece en un entorno particular, vive experiencias únicas, interpreta el trato de sus mayores hacia ella de una manera sin igual, y todas estas facetas de su vida, junto con otras muchas, se combinan para hacer de ella un ser individual, por mucho que se parezca al resto de las mujeres. Cada uno sabrá cómo aguanta la suya. Los rasgos de personalidad son muy complejos y bastan pequeñas diferencias entre dos personas para entender acá se trata de dos seres definidos. Cada uno tiene su singularidad, cada uno tiene su originalidad y cada uno tiene su creatividad. Compartir el gusto por un género literario con alguien no es suficiente evidencia para asumir que existe compatibilidad entre los dos, ya que cada uno puede buscar un objetivo muy diferente a través de la lectura de un mismo libro, aprovechar aspectos diversos de su contenido, sentirse identificado con personas opuestas. Por eso que del Evangelio decimos que una hora de lectura es una hora de oración. Podemos leer el Evangelio como un libro más, o podemos leer el Evangelio entendiendo de que
no es un libro que habla de Cristo, sino que Cristo nos habla a través de ese libro. Si se examina la personalidad de todos los seres humanos de una región con un microscopio, si se los sometiera uno a uno a todas las situaciones posibles de la vida para evaluar sus reacciones, si todos fueran sinceros con ellos mismos y con los demás, entonces no sería posible establecer los límites de la normalidad. Ahora, pensemos un poco en la normalidad de Cristo. La normalidad de Cristo, a través de su vida, lo llevará a la cruz. Cristo vivió entre pescadores y traficantes y políticos y recaudadores de impuestos y soldados y prostitutas y leprosos. Es decir, que vivió en medio de la vida normal y explicaba su doctrina por medio de parábolas y ejemplos que eran tomados de esa normalidad. Fijémonos, el sembrador salió a sembrar, el grano de mostaza, el Padre misericordioso. Ahora bien, distintas concepciones del hombre ven en la vida de las personas 4 carriles esenciales por donde transita su normalidad: el amor o la familia, el trabajo, la diversión y la religión. Para los cristianos, el carril de la religión sobraría. La historia de las religiones nos enseña que el hombre ha buscado de una u otra forma a Dios. La religión es lo que ha hecho el hombre para acercarse a Dios. Ser cristiano es ni más ni menos que creer por medio de la fe en lo que ha hecho Dios en Jesucristo para acercarse a nosotros. La fe es la lente a través de la cual debemos mirar por dónde transitamos los 3 carriles de nuestra normalidad. Se trata, como decimos siempre, de ver con ojos nuevos, con ojos de fe, las cosas de siempre. Sabemos bien que el movimiento de cursillos es uno entre muchos, pero tal vez no muchos tengan por meta acercarse a los alejados sin ofrecerles una religiosidad impuesta que los aparte de su normalidad. Tengamos en cuenta que el movimiento de cursillo ni siquiera nos pide que tengamos demasiada dedicación hacia el propio movimiento. Los cursillos tienen entidad e identidad propia y cuando se emplean para otra cosa no es de extrañar que no den el resultado apetecido. Están llamados a fomentar el hambre de Dios, no a brindar los medios para saciarlo. Escribió Eduardo, y acá me van a perdonar que yo nombre a Eduardo. Ahora hay como una corriente que se dice, no hay que nombrar a Eduardo, no hay que nombrar al carisma fundacional para... No, yo, bueno, lamentablemente yo no adhiero a esa corriente. Para mí, si yo, como cristiano, es Cristo. Sería como decir, soy cristiano y no puedo nombrar a Cristo. Como cursillo, para mí, es Eduardo, como cursillista. Porque creo firmemente de que fue el Espíritu Santo que usó de intérprete a Eduardo. El Espíritu Santo existe y necesita de intérpretes. Y lo usó a Eduardo para que con sus ideas armara lo que fue el movimiento de cursillo. Y cuando me dicen que no hay que nombrar ni el carisma fundacional ni a Eduardo, a mí me da la sensación que entonces tendría un Espíritu Santo propio y además que sería el verdadero. O creo que el Espíritu Santo obró y esta es obra del Espíritu Santo, o creo como muchos que puedo hacer del movimiento de cursillo lo que quiero, que no tiene un carisma fundacional, sino que tiene un carisma que se inició en algún momento y que a la luz de los tiempos yo lo puedo ir modificando a mis gustos y a mis necesidades. Entonces, por eso digo de que yo voy a seguir nombrando, cuando tenga que hablar del movimiento de cursillo, a Eduardo y al carisma fundacional. Entonces digo, acá transcribo directamente, textualmente lo de Eduardo. Dice, lo que sin duda puede resultar sorprendente para algunos
es que el mundo mejor que los cursillos desean ayudar o alumbrar no es un mundo pío o teocrático, sino un mundo real y sustancialmente humano. En nuestro horizonte, el New York Times no se habría convertido en el Observatorio Romano, sino que se habría mejorado esencialmente en su veracidad y en su amenidad al estar elaborado por profesionales realmente centrados en la persona como origen y destinatarios de la noticia. La seglaridad es el componente esencial del carisma fundacional de Cursillos. El seglar no es para hacer cosas, hacer cosas, asistir a actos, asistir a actos, sino para que creciendo y desarrollándose donde Dios le ha plantado, con fe, con esperanza y con caridad, hecha vida por su conexión con Cristo, pueda ser manantial inagotable de sentido, emisores de autenticidad e impulsores de energía y alegría evangélica en su familia, en su trabajo y en su diversión. Los cursillos posibilitan la vivencia de lo fundamental cristiano en el mundo con un estilo de vida fundamentalmente seglar. A ver, está muy lindo pensar como algunos, vamos a hacer una radio, está muy lindo pensar que vamos a poner tal cosa o que vamos a hacer tal otra. Supongamos que yo llego a un lugar y necesito poner un negocio porque necesito vivir, digo, qué bien, por acá no hay panaderías, así que voy a poner una panadería, porque además me va a dar la posibilidad de tener el contacto diario con las personas del lugar, y yo les voy a poder hablar de Cristo, y les voy a poder hablar de la religión, y seguramente que pescaría alguno para cursillo. Muy bueno en todo eso. Y alguien podría pensar, qué fenómeno. Sí, pero no estaría dentro de lo que pretende Cursillo. Entonces, ¿qué pretende Cursillo? Y que yo ponga la panadería, que use los mejores ingredientes, que trate a las personas que vienen de la mejor manera, que si tengo un empleado le pague como corresponde, que la balanza marque exactamente lo que tiene. Eso es lo que pretende Cursillo. Podría dar otro ejemplo. Dicen que había 3 albañiles, tal vez sea más claro, por lo menos para mí. Tres albañiles estaban haciendo una pared. Entonces le preguntan a uno, ¿qué está haciendo? Y dijo, estoy colocando ladrillos. Le preguntan a otro, a otro de los 3 y dice, ¿usted qué está haciendo? Estoy levantando una pared. Le preguntan al último, al tercero, y dice, estoy construyendo una escuela y estoy muy ilusionado porque van a ser muchas las personas que acá van a poder venir. Esa es la actitud del cursillo. Desde la vida normal y la normalidad, transparentar el mundo que Dios quiere. Por eso tenemos el precursillo. El precursillo es simplemente un inicio de amistad. La disposición ideal del candidato es la que nace de su admiración ante el cambio de vida del padrino y que despierta en él una inquietud, una apertura y una disposición de cambio y búsqueda. Esto yo no sé lo que está pasando. Cuando yo hice en aquel momento el cursillo, los que salíamos del cursillo, una gran mayoría, ya queríamos llevar a cursillo a cuanto tuviéramos cerca, y ya que lo que enseguida empezábamos a preguntar era cuándo iba a estar el próximo cursillo. Yo recuerdo que tuve durante varios años ahijados y a veces más de uno en todos los cursillos que había. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que eso no se repite. No sé, tendríamos que estudiarlo. Y para el precursillo es muy sencillo, tenemos que ver el estudio del ambiente, y en el estudio del ambiente nos dice que debemos entrar por las de ellos para salirnos por las nuestras. A ver,
Si yo voy a pescar, no sé, acá habrá pescadores, ¿con qué encarno? Con una lombriz. Yo por más hambre que tenga no me comería esa lombriz ni loco, pero al pez le gusta. Entonces encarno con eso. En el precursillo lo mismo. La otra cuestión, se han hecho, yo conozco un montón de experimentos que algunos que todavía se están haciendo. Y como ya digo, poner radio, no sé qué cosa hacer por YouTube y a través de ahí informar y ver si puedo agarrar. Todo muy lindo, pero si leemos Estudio del Ambiente, nos va a decir que la cosa es uno por uno, persona a persona. Ese es el método de Cursillo. Incluso en los rollos que estaban aprobados, los primeros rollos españoles, que incluso estaban aprobados por Hervás, digo porque hay veces que pensamos que Eduardo nada más decía estas cosas. Hervás las aprendió de Eduardo, pero las repetía y las confirmó. Decía de que el precursillo es similar a la forma de encender un candelabro, vela a vela. No puedo encender un candelabro a todas las velas juntas. Vela a vela. La otra cosa bueno, que siempre ha habido inconvenientes es con la elección de los candidatos, ¿no? Buscándoles, si yo les cuento cuando yo hice cursillo, mi precursillo, bueno, fueron 2 o 3 años, porque justo mi señora quedó embarazada, porque había que llenar la ficha de la mujer y prácticamente firmar un acta ante escribano de compromiso de que la mujer iba a ir y qué sé yo. Y no les puedo contar la cantidad de anormalidades que hice, como por ejemplo irme a ayudar a la casa del cursillo y dejar a la nena que había tenido, cuando hizo cursillo mi señora, que tenía 9 meses, durmiendo con unos vecinos, o llevarle el sacaleche, porque mi señora la estaba amamantando, así que tenía que llevar el sacaleche para que no le agarre mastitis. Se le cortó, por supuesto, la leche a la nena. Bueno, una serie de anormalidades. Y siempre nos hablaban que las locomotoras, los vagones y las vías y el vértebra. Y cuando vino Eduardo en el año 93, dijo, está muy bien eso de las locomotoras, los vagones, que hay que llevar las locomotoras. Pero ¿saben qué? Si van las locomotoras, entonces pueden ir los vagones, porque hay locomotoras, vagones y vías. ¿Y qué es lo que pasa? Agarro la locomotora, la traigo a cursillo, la meto en el movimiento y desenganché los vagones. Entonces, si va la locomotora, pueden ir los vagones también, dijo Eduardo. Y dijo, no se hagan tanto lío para ver a quién llevar primero. Imagínense que van en el auto y adelante de ustedes va un micro y tiene un tremendo accidente. Y se acercan a ayudar. ¿A quién van a ayudar primero? Salvo que hubiera, que ustedes supieran que hubiera un familiar o un muy amigo, que es lógico que se dediquen primero, van a ayudar primero a aquel que con muy poco los pueda ayudar a ustedes. Y esto es lo que debe pasar en cursillo. Es decir, aquel que sabemos que con poco se le va a arreglar su vida, va a ser uno más que va a estar en la conquista del mundo para Dios. Luego también tenemos la normalidad en el cursillo. El cursillo debe ser igual a la vida. Esto se consigue con naturalidad, generando un clima de amistad por la misma vida de fe que vive cada uno en su normalidad y que llega a hacerse contagiosa. La óptica religiosa siempre fastidia. Hay que hablar a los que van a un cursillo desde la óptica de la fe. El cursillo tiene que estar asentado en la fe que viven, intentan vivir o les duele enormemente no vivir a los dirigentes en la normalidad de sus vidas. Los dirigentes no han de dedicarse a aclarar y disipar dudas, sino a propiciar el descubrimiento. Se debe enseñar a rezar rezando en el cursillo
Y nuevamente voy a ir a palabras textuales de Eduardo que están en Vertebración de Ideas. Dice Eduardo que todos, directores espirituales, rector, profesores y auxiliares, servirán la mesa. Por caridad, lo harán y cuidarán de hacerlo bien. Por naturalidad, cuidarán de no hacerlo demasiado bien. Es así como los cursillistas descubren normalmente que los dirigentes no han ido a ser servidos, sino a servir. Este empeño en hacer las cosas bien, pero no demasiado, lo tendrán en todos los momentos. Todo empaque es ridículo y antiapostólico. Bueno, y acá también algo que es muy importante del movimiento de cursillo. El movimiento de cursillo saca de la normalidad a la persona solo en los 3 días de cursillo. Es en el único momento que el movimiento saca a la persona la retira de su normalidad. ¿Para qué? Para que se cueza la amistad, según Eduardo. Esto no estaba escrito, esto me lo dijo personalmente, que lo principal y para lo que se necesita el cursillo es para que en el proceso de amistad que se inicia en el precursillo y que luego continuará en el postcursillo, durante el cursillo se cueza esa amistad. Por eso que a él le gustó mucho la frase de Chesterton que decía: ¿qué es más, si le quiero enseñar latín a Juan, ¿qué es más importante? ¿Saber latín o conocer a Juan? Y lo más importante era conocer a Juan. De ahí que los dirigentes no es lo más importante ni el rollo, ni lo que digan, sino el ser amigo y hacerse amigo de todos. Esto es algo que a veces cuesta hacerlo de entender a los que van en el equipo. Van muy preocupados por el rollo y bueno, a veces los nuevos van preocupados y están de pensar y cada rato que hay, en lugar de estar con los haciendo, están repasando el rollo que van a dar y después dieron el rollo y encima ya ahora, ya, terminó el cursillo. No, lo más importante es que desde que entran hasta que se van, no importa si el rollo no sale tan bien, no pasa nada. Sí va a importar de que no se hagan, amistad. Y bueno, en el cursillo también usamos, así como dije antes que Cristo para enseñar su doctrina usaba las parábolas tomadas de la vida normal. En cursillo, yo no sé, en los cursillos que van ustedes, yo en algunos que había ido, en algún momento se había perdido eso de decir es como, cuando, y allí poner un ejemplo de la normalidad de la vida. Porque el cursillo se dio siempre así. Pensemos ya desde el primer momento, la trilladora. No sé si siguen hablando de la trilladora en el rollo preliminar. Pero se hablaba de la trilladora porque el ambiente que pertenecía a la mayoría de los que iban era el ambiente rural, así que todos conocían perfectamente lo que era una trilladora y lo que significaba en aquellos tiempos una trilladora, porque no todos tenían trilladora. Entonces, de ahí, y como ese ejemplo, podemos tener muchos más. Eduardo decía de que el cursillo era lo mismo que agarrar a un españolito, a un mexicano y a un argentino y ponerlo 3 días en una jaula donde solo se le diera agua. Luego de 3 días iban a salir unificados por el hambre. Pero ¿qué pasaba? El españolito se iría a comer una de esas paellas, el argentino uno de esos asados y el mexicano una de esas tortillas que te queman hasta la oreja. Cada uno después se los sacia de la manera que quiere, pero lo que se trata siempre es de despertar el hambre de Dios. Luego tenemos la normalidad en el postcursillo. El método de cursillos pretende, con finalidad única y exclusiva, no solo en los 3 días del cursillo, sino después, a lo largo de todo el postcursillo, ser una ayuda decisiva y eficaz al proceso de conversión que se identifica con el triple proceso de amistad, consigo mismo, con Cristo y con los demás.
El encuentro amistad con uno mismo es la clave de los demás encuentros y amistades. Recordemos nuestro cursillo, y lo primero fue aquella famosa película, para que nos encontremos con nosotros mismos. Eso no es solo para los 3 días del cursillo, eso es para toda la vida. Lo esencial es volver permanentemente a irnos conociendo y a irnos conociendo cada vez más. A veces el que menos se conoce es uno mismo. Bueno, no olvidemos que el reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Y lo que se propone es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y ello porque nos hemos pasado demasiado tiempo culpabilizándonos y siendo, por tanto, muy poco amigos de nosotros mismos. Se podría pensar que después del cursillo la persona lo que necesita, y esto de hecho no se podría pensar, en general los sacerdotes y muchos amigos clericales lo piensan y así lo dicen, ¿no? Que la persona necesita formación o bien organización o bien proyección en la vida cívica y social, es decir, que se meta en la política, que haga esto, que vaya... Bueno, pero lo que de veras necesita, de acuerdo a la mentalidad de Cursillos, es vivir en la amistad de sus hermanos. Y que a través de ella, al ritmo y en el rumbo autóctono que en su seno la persona descubra y adquiera, encontrará, por motivación realmente personal y evangélica, los cauces de conocimiento y actividad más adecuados. Es decir, descubrirá su propia vocación sin interferencias ni manipulaciones externas. Todo esto se consigue con 2 medios, la reunión de grupo y la ultrella, que si no se distorsionan, fomentan y acrecientan el hambre que el cursillo les suscitó. Con esta vivencia plena de la amistad entre nosotros en sus 2 niveles, íntimo en la reunión de grupo y social en la ultrella, los cursillos creen que, si no hay interferencias ni manipulaciones, queda garantizado que cada uno de los cursillistas desarrollará o podrá desarrollar sus restantes dimensiones de amistad consigo mismo, con Cristo y con los demás. Como se repite tantas veces, hasta ideas fundamentales, ya desde la 1 decía, los mismos compromisos de siempre, pero en cristiano. Después borramos todo lo demás, que la acción pastoral, que la pastoral de conjunto, que a esto, que... pero decíamos lo mismo, no, bueno, es así, los mismos en cursillo pensamos que son los mismos compromisos de siempre, pero en cristiano. Es esencial tener la convicción de que lo que hay que hacer en los encuentros amistosos entre nosotros, en la reunión de grupo y en la ultrella, es poner en común lo que cada uno vive fuera de allí. Cualquier intento de que el grupo o la ultrella no sean simplemente eso, una ocasión para compartir lo que se vive en la normalidad de la vida, dificultará, si no impide, la progresiva y eficaz dinámica de la amistad, tanto en esos ambientes propios del cursillo como en los 3 frentes que hablamos antes, los carriles de la vida normal, y que son la familia, el trabajo y la diversión o el ocio. Los cursillos creen como idea central que solamente intercambiando amistosamente lo que cada uno vive y no exactamente lo que sabe, lo que opina o lo que organiza, es como se consigue avivar en cada uno lo mejor de sí mismo. Si decimos que el movimiento no quiere que dediquemos ni siquiera demasiado tiempo al movimiento, si quiere que lo que compartamos sea lo que vivimos, lo que cada uno vive y no lo que sabe, lo que estudia, la primera cosa que a lo mejor tendríamos que revisar en nuestras ultrellas es que no pueden durar 2 horas o 2 horas y media. Y tenemos ejemplos. Yo siempre voy a decir y seguir diciendo, así como dije antes, de que Eduardo es el fundador y el Espíritu Santo actúa ante él, de que la iglesia tiene una sede que es Roma. Y el movimiento cursillo tiene una sede que es
nada más ni nada menos que la diócesis de Mallorca. Entonces, conectémonos un lunes. Yo creo que desde que arrancó en forma digital, creo que a dos perdí. La Ultresa de Mallorca en una hora está lista y no le falta nada. No le falta nada. Y genera ese entusiasmo. Y se escucha siempre la vida natural de personas distintas. Una veces puede gustar más, una vez puede... Y eso que falta, que es lo más importante, que es el encuentro. Pero a pesar de eso, yo también he participado de varias ultreras presenciales en Mallorca. Y es lo mismo. Y también participé en Manacor, cerca de Mallorca. Y con con algunas formas distintas de cómo se ubican o de pedir. Hay cosas que no son tan esenciales, como decir, bueno, pidamos las resonancias o hagámoslas libres. Y todo depende. Todo depende. A mí Eduardo me dijo, si acá, como son los españolitos, y con la cantidad de gente que viene, largamos la resonancia común, y van a hablar siempre los mismos, y se va a alargar. Bueno, entonces la Ultrella con una hora y media con las reuniones de grupo en forma presencial, de entrada, está más que lista. Yo he tenido ultreras y he tomado el tiempo en Mallorca, han durado 45 minutos y han sido espectaculares. Después, si nos queremos quedar, si alguno quiere ir a tomar algo, si alguno quiere ir a... Bueno, todo eso, magnífico. Lo mismo en las reuniones de grupo. Yo, por ejemplo, la reunión de grupo la tenemos y somos, la verdad, imagínense, no está, porque hoy, si ve, me dice, tenía algo de su normalidad. Osvaldo Meloni vive 800 kilómetros de acá, pero tiene una hermana acá. Entonces justo vinieron y él pensaba, pero la hermana justo a esta hora organizó una reunión familiar. Sería salirse de su normalidad si viniera a estar en esto. A mí me encanta la hora del amigo, me encanta, pero últimamente no me estoy conectando. Y no porque no quiero. Al principio, con la bendita pandemia, no podían venir mi familia. Nosotros tenemos como normalidad que todos los domingos nos juntamos. Y el horario de la hora del amigo, y sobre todo ahora, con el cambio que se atrasó, es la hora del almuerzo. Y mis nietas más chicas, las mellizas, tienen 4 años. Y ya un par de veces que yo estaba conectado, vinieron y me dijeron, abuelo, ¿otra vez con Zoom? Yo dije, es verdad. No, no. Entonces, bueno, lo escucho después, lo veo, siento no poder estar con los amigos, pero trato de no salirme de la normalidad. Todo esto que vivimos, lo vivimos asentados en el trípode de piedad, estudio y acción. La piedad que se pide en cursillos es nuestra piedad toda. Todo mi carácter, querer y actuar en todo tiempo, lugar y circunstancia, orientada hacia Dios a la luz de todo el Evangelio en unión vital con Cristo. El estudio, como se entiende en cursillos, no tiene como finalidad el saber más, sino un mayor conocimiento de Cristo y de nosotros mismos. El rollo primitivo de cursillos era que te conozca a ti y me conozca a mí. Aquellas palabras de San Agustín, ese era el rollo primitivo. La acción no es un quehacer, sino toda la consecuencia y la realización de la piedad y el estudio. Está fundamentada en la piedad en cuanto es consecuencia del vivir en la normalidad de la vida y está orientada por el estudio porque ese modo de vida es a su vez consecuencia de un cambio de mentalidad que consiste en la configuración de nuestro modo de ser con el de Cristo. No lograremos fermentar la normalidad de nuestro metro cuadrado con acciones cristianas, sino tratando de reaccionar cristianamente ante todas las circunstancias. La perfección de nuestra piedad es el apostolado. Hay que vivir una vida de apóstol, no de apostolado, teniendo en cuenta que la vida de apóstol dura las 24 horas del día. No destino unas horas después del trabajo a ser de santo o a ser de apóstol. Si logro ser un poco mejor cada día
y hacer cada día un poco mejores a los de mi familia, a los de mi trabajo, a los de mis diversiones, en resumen, a los del metro cuadrado donde me muevo. Habré conseguido acortar cada día la distancia entre el estado actual y el del mundo que Dios quiere. Ahora vamos a un poquitito de la normalidad del dirigente. Lo normal es siempre auténtico y lo auténtico suele ser normal. Hay que evitar profesionalismo, vocabulario desacostumbrado. Es decir, si yo voy, por ejemplo, a un cursillo y yo soy de decir malas palabras, y bueno, que diga malas palabras en el rollo, ningún problema. Si esa es mi forma habitual de comunicarse. Ahora, si yo soy un gentleman y que si me pongo a decir malas palabras, quedo ridículo. Y esto, por lo menos en mi diócesis, pasaba. Yo he escuchado las mismas palabras en el mismo lugar, puestas del mismo rollo, que se fueron pasando de unos a otros. Entonces, lo que yo tengo que dar es lo mío, aunque sea pobre, no importa, Dios pondrá el resto, pero yo doy lo mío, no me lo copio, el rollo. Por eso que no es el rollo lo esencial. Bueno, el movimiento es carismático en sus tres tiempos, y la escuela también debe serlo, al menos en su intención de renovar y aumentar la conversión. En el rollo dirigentes del cursillo decimos además que todos podemos y debemos ser dirigentes de cristiandad. Y al hablar de las cualidades que debe tener el dirigente, no hemos incluido nunca ni la erudición ni los conocimientos de doctrina. Interesa su pensamiento y su conducta, aunque solo cuando su conducta se ajusta a su pensamiento. Es la vida lo que interesa. Sería contradictorio afirmar que todos podemos y debemos ser dirigentes para luego concebir una escuela de formación inaccesible en su mensaje a un alto porcentaje de cursillistas. Y acá voy a repetir otras palabras de Eduardo. Es esencial, lo esencial es que la escuela de dirigentes tenga siempre claro y presente que su función primera y esencial es vertebrar la o las ultrellas de su ámbito. Es decir, un dirigente de cursillo esencialmente tiene que tratar de ser, como decía el título del libro de mi hermano de reunión de club, piedra viva. Piedra viva en la reunión, en la ultrella. Tiene que estar en la ultrella como lo está en el cursillo. La ultrella tiene que servir para avivarnos a todos y son unos dirigentes los que tienen que ocuparse, desde llegar antes para recibir a los que llegan más temprano, que no se sientan solos, desde ver que todos participen de armar una reunión de grupo y no se sienten solos como en el cursillo, de sentirse, dice Eduardo, va alguien a la ultrella, si no se siente acogido, no va más. Leamos y no escuchemos por el audio donde dice por qué las ultrellas se quedan solas. Bueno, no quiero, porque prometí, empecé en -4, son y 20, no me quedan 5 minutos, así que voy a terminar antes de los 40 que me dieron. Pero bueno, yo viví, quería hacer un resumen de esto, y ¿saben qué? Yo creo que no hay nada más claro para explicar lo que es la normalidad, como ver lo que nos pasó con el COVID. Nos sacó a todos de la normalidad. Pero a su vez, ¿qué pasó? Y acá te hablaba de los dirigentes. Y los dirigentes deberíamos hacer, así como somos transmisores de COVID, si andamos y seguimos trabajando y estamos infectados, si seguimos yendo a dar clase y estamos infectados, de la misma manera, si fuimos y quedamos infectados de Cristo, deberíamos andar por todos lados y debería contagiarse a todo el mundo. Fíjense que esto salió de unos poquitos. Acá en la Argentina entró uno y en poco tiempo somos como no sé cuántos millones de contagiados. ¿Por qué no pasa eso? Y porque a lo mejor no estamos contagiando. Y la otra cuestión de la vida normal. Mi vida normal y de chico fue entre mucha gente que a lo mejor puede ser hasta despreciada, porque yo tuve amigos que eran ladrones y lo sabía, trabajaba de chico en un aserradero donde los que trabajaban y no estaban con las costumbres que teóricamente fuesen las mejores. Entonces quiero aterrizar
con una poesía que yo cuando la escuché me hizo recordar un poco esa vida, y creo que por allí nos puede servir. Así que quiero aterrizar con esta poesía de Cortés, que dice: no te juntes con ellos. No te juntes con ellos, que se ensucian la boca con el grito del fútbol y la gran palabrota. No te juntes con ellos, que se lavan las manos en el cielo chiquito que reflejan los charcos. No te juntes con ellos porque pueden romperte sus envidias ocultas, tus valiosos juguetes. No te juntes con ellos porque son unos vagos que no van a la escuela, que no tienen trabajo. Excelente consejo que he escuchado en mi infancia. Por no haberlo seguido, capturé la esperanza. Me junté con los niños que me estaban prohibidos y aprendí que si es alto, no peligre tu nido. No te juntes con ellos porque no tienen dinero y aprovechan el tuyo para hinchar el garguero. No te juntes con ellos, vagabundos y artistas, con morales dudosas de filosas aristas. No te juntes con ellos porque son peligrosos, porque están en la mina del fusil de los oídos. No te juntes con ellos porque no han entendido que un canario de jaula canta igual y tranquilo. Excelente consejo que he escuchado de grande. Por no haberlo seguido, desperté mis verdades. Me junté con prohibido, con tachados y ocultos, y aprendí que ser limpio no es igual que ser pulcro. No te juntes con ellos, excelente consejo, que hoy repito a mi modo. No te juntes con ellos. No te juntes con ellos cuando huelen a orgullo, cuando pagan con miedo su alimento seguro. No te juntes con ellos cuando el brillo es el oro y las huecas palabras se repiten a coro. No te juntes con ellos cuando tienen trabajos que les miden la altura del ombligo hacia abajo. No te juntes con ellos porque fueron los mismos que me dieron consejos y de haberlos seguido, no tendría tristezas, ni dolor, ni fatiga, ni un amor, ni un amigo, ni un recuerdo, ni nada. De colores.